¿Quieres descansar? No. ¿Cómo te sientes? Ah, está como muy bien, no sé. No tengo ni idea qué pasó, qué no pasó. El inconsciente trabaja sin descanso. Nunca para. Digamos así, es un músculo virtual que es natural. Ujú. Naturalmente, él no conoce el sueño. Él no conoce el silencio, ¿no? Él siempre está activo. Todo lo que se dijo queda ahí. ¿Qué te acuerdas tú? ¿Cuánto tiempo crees que llevamos? ¿Una hora? Sí, una hora. ¿No mucho? Mm. Mm, como que había algo ahí que no quería saber. No sé, ¿Qué era lo que no crees que era cierto? no sé qué sea. Como que bloqueaba y no dejaba avanzar fácilmente, ¿no? Sí, ¿te acuerdas del niño? Sí, ¿Cómo lo no sientes sé si era ahorita? yo, como que bien. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, tranquilo. Muy tranquilo. Pues me daba la rabia en momentos que decía, ¿por qué no está avanzando ese yo? Por eso que se está trabajando fácilmente. Como que me puta y pone la barrera ¿Tú te has dado cuenta para que, no querer avanzar, tú- pero ¿qué mm, estás te has haciendo? dado cuenta que en unos avanzas mucho y en otros no? Mm, Normal. Por algo será, ¿cierto? Entonces, no hay que forzarse uno. Lo que sucedió, sucedió. Así es fácil. Lo que sucedió tenía que suceder. Hay otros momentos en que tú actúas, hablas mucho, ¿cierto? Pues así es, ese eres tú. Y entre más choque uno en contra de la corriente, pues peor. Pero es que no hay que ni raya ni nada, lo que se presenta. Lo que se presente, así es la vida. Lo que se presente porque la vida es así. La vida tiene bajos, altibajos, alegrías, abundancias, tiene todo, esa es la vida. Entonces cuando se presenta la ira es solamente un mecanismo de defensa. No, es un mecanismo de defensa para defenderse de algo. Por eso es que uno, cuando uno está bravo, hasta uno tiene más fuerza. Y hasta pierde la cabeza porque uno no sabe lo que dice, ¿cierto? Se bloquea. ajá. Entonces la ira o esa rabia hay que dejarla. O sea, eh, cada vez que tú te interiorizas o haces una sesión terapéutica o lees un libro, de acuerdo al momento, uno coge o no coge nada. Todo lo que trabajé hoy fue con programación neurolingüística. Siempre la meto, pero hoy fue mucha Completa. programación. Sí. Quedó un momento que como que volví y como que preguntaba así, güey, yo no sé ni dónde van, de qué están hablando. Tú fuiste muy disperso cuando eras pequeño. Disperso es que uno le dicen haga esto y no está tan embobado con otra cosa que ni se da cuenta. Es que yo era demasiado introvertido, demasiado callado. Sí, A mi mamá la llamaban del colegio porque decían, es que marica no se relaciona con nadie. sí. Y llegaba a la casa y como tenía mis dos hermanos, pues mantenía jugando con ellos Bueno, ellos eran los amigos, ¿cierto? o jugaba yo solo, Pero introvertido sí, sí. pero introvertido, o sea, pero una cosa exagerada que yo digo, Ya no, hoy no hay huella. no, a mí me sirvió muchísimo mi profesión para eso. Si hagan el oso, no Claro, oso, griten, salten, toca. y eso me ayudó como a abrirme, Sí,
porque me reprimían inconscientemente, me reprimían mucho en la casa en el sentido de cuidado lo que dice, cuidado lo que habla, no vaya a decir nada, ¿no? Y La porque vocecita, lo cascaban a uno. es esa vocecita Pues que, cuidado, marica, la claro, caga porque si no, eso da y una uno callado inseguridad, como no, una hueva. la inseguridad de uno se la va a cagar Y fácilmente. aparte de eso era, si hablabas malo Sí, sí, claro. y te cascaban en la cara. Mm. Y si no hablabas, venía el regaño. Ah, es que unas huevas, es que no hablas, es que no. Claro. Y entonces era demasiado Y los malos y sí, malos y la otra es claro. como que, Pues imagínate que habían épocas donde mis hermanos a lo mejor eran más traviesos que yo porque yo claro, siempre fui una hueva. Y a lo mejor me decían, no, vamos a jugar. Y yo, no, 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 yo no quiero jugar para nada. Yo me quiero quedar. Ah, pero que jugar. Ah. Y hubieron épocas en las que íbamos en casa y otras en apartamentos. mm, Y muchas veces cuando era apartamentos era como, no, yo no quiero bajar a jugar, yo no quiero quedar acá. Y me quedaba jugando yo solo antes de ir a jugar con los demás. sí, preferían estar ahí. Sí, era una cosa que yo decía, uy, no, esto, O sea, tenaz. qué bueno que conociste el teatro. Sí, eso me ayudó, porque mucha gente me conoce y me dice, usted tímido, usted callado, usted introvertido, ¿de dónde? Porque aparte me he moderado últimamente, Mm, porque yo soy demasiado frito, o sea, demasiado pasado. Y es que, madre, pues una mierda, le gusta bien como soy, y no, mm. que tampoco es bueno, ¿no? Porque es como, no, no, hay que saber controlar eso. La influencia, es, no es influente, Sí, ¿cierto? demasiado, entonces muy, muy, muy pasado, y mucha gente es como, uy, no, estás muy pasado, güey, o sea, cálmate, es como, Pues el diablito y el SIDA y todo eso, como tú te pasaste, eres tú mismo el que te estaba saboteando. Tú te hacías bromas. Y esas eran bromas. Por molestar, por joder. No era nada de alivio. A veces sí hay voces que son alivio. ujú. Es el autosaboteo. Porque tú hacías unas bromas feas. Entonces tú también te las hacías. Entonces en esos días me cuentas si esa vocecita sigue en Perú, porque ya no sé. No, hay veces que salen, hay veces que se disipan, se van y se Cuando olvidan. te salgan, solamente haz de cuenta que hay un dial o un volumen y que tú lo bajas. Y ya. Es un buen ejercicio y se va. Yo ya creo que de acuerdo. Ya intentar gritar, pues no. No. Intenta criticar eso. No, hay momentos en los que, Pero intenta ahí la vocecita de él. Ya les bajamos tanto el volumen que no las escuchas. Intenta. sí, no. Sí. No, y aparte que rápidamente, como vengo trabajando justamente eso de no darle interés, no darle fuerza, no darle nada, sino, ay, chao, Sí, no darle y existencia. rápido por donde sí. Que uno le da existencia a todo. Es que Claro. a veces, yo recuerdo cuando yo vivía en un apartamento solo, que era mío, el primer apartamento que tuve, yo escuchaba un ruido. Y uno cuando vive solo no dice que es un fantasma. Sí hay momentos en que sí aparece. Pero yo primero buscaba la explicación material, natural. Y iba y lo buscaba el ruido y era una explicación lógica. Una gotera, el viento, cualquier cosa. Otros días yo veía una sombra. Me quedaba viéndola. Uno en la oscuridad también los ojos se adaptan. ¿Se te has dado cuenta? Se adaptan. Ujú, Entonces yo sí. buscaba y decía, vamos a ver qué es. Y sí, era un saco que tenía colgado y así cosas. Entonces, con esto que te estoy diciendo, que uno a veces de niño, uno puede pasarle fenómenos naturales y traducirlos con algo
algo no natural. Y al último, llega viejo y uno dice, a veces me aparecen fantasmas, me asustaban y todo. Va a un ejercicio terapéutico por hipnosis No. y encuentra el saco o encuentra la rama de un árbol que se movía. Entonces a veces a uno sucede eso. Esto de la niñez tuya que fue muy, pues por lo que te jodía. De todas maneras, Sí, eso te creó inseguridad. cuando me jodían, o sea, fue una niñez normal, o sea, no Sí, fue algo de decir, pero afectó de una u otra manera, sí, en eso, ¿cierto? y era sobre todo por parte del lado de mi mamá. Mm. Yo hablo con mis hermanos y a veces hacen los huevones de, ay, no sé qué digo. No se Marica, entonces no se acuerdan, acuerdan pues, o sí. Por resulta lo que que les da no. miedo decirle a la mamá que era así. Y yo sí recuerdo pues todo eso también. Muchas veces llegaban a un punto que eran como, desagüévese, mijo, venga, y lo empujaban a uno en el buen sentido de la palabra, Pero como la para que se suelte, metodología y uno no, ya todo tímido, no, uno la ya hecho una metodología hueva, uno no, decía, no, esa metodología no es buena. La metodología era muy buena, ¿cierto? Para uno despertarse, digamos. Antes lo dormían más aún. y yo era como, no, yo era súper introvertido, o sea, pero era una cosa que yo decía, y sí, había momentos que jugaba muchísimo, y saltaba, y gritaba, y pues con mis hermanos a lo mejor era con los que más jugaba, lógicamente, pero me pasaba eso, una hueva, y por ejemplo en el colegio, en el colegio lo pasé muy bien, me divertí muchísimo ¿Bachilleratura? en el bachillerato, No, que ya uno empieza como a... pero, me atrofió porque yo estuve en un colegio militar. Darse Que los yo, hijos putazos y todo. no, es más ¿No? es más el O es más los cuento, entre ustedes sí, que se tiran ese es duro. más el cuento que otra mierda, Pero porque ustedes sí se ese, tiran duro, ustedes, entre iguales. sí, O sea, las también. chanzas, eso es terrible. No, ya eran unas cosas, y antes el bullying, eso era una mierda de todos los días, eso era como, ¿qué bullying de qué? No, es Y que sabotean a todo el mundo, hoy en día ya todo es bullying, ya todo es hoy en día todo demandable, el ya no mundo, sé no, y todo qué, el mundo sufre. En esa época uno decía, si hay que darnos golpes nos damos. claro. Pero no era matonero como el de hoy en día. Yo era muy cobarde, porque a mí me llamaban el enano, yo era el más pequeño de todos, o uno de los más pequeños. ¿Qué tal, no? Y claro, pues para que no me la montaran, yo prefería quedarme callado, no decir nada, o Claro. seguirle el juego a todo el mundo para, ay, sí, para que Pero, no me pegaran o no me porque tú hicieran los nada. veías más fuertes. Y Claro, es que yo era muy uno se pequeñito, todo el protege, mundo súper grande. sí. Siempre buscaba, era como Sí. esa, eso sí desarrollaba como esa astucia para que nunca me fueran a cascar, o cuando alguien se me enfrentaba o algo, pues muchas veces recuerdo que lloraba era de la ira, de la rabia por No poder dentro, hacer nada. y de no poder hacer nada, decir, pues puta, quisiera encenderlo, pero yo sé que un puño mío es como, esto no le va a No hacer se lo nada. pueden a uno, sí, Y sí. para que me levanten, digo, no, me quedo quieto. Claro. Eso está bien. Es mejor un valiente muerto. ¿Cómo es? Un cobarde vivo que un valiente muerto a veces, ¿no? Entonces decía nada. Ahora, otra cosa fue cuando me desarrollé y ya empecé a crecer. Y ya, ahora sí, Ahí ven, sí yo ya, monto, ya ahora empezaba. yo la monto. ¿Cómo era que cuando se iban Sí, a pelear porque quedaban con otra gente para ir a pelear? Me decían, camina yo. Sí, 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 ¿dónde es? Allá nos vemos. no caiga. Y al otro día, ¿qué pasó, marica? No, weón, me la monté a mi casa, no pude ni salir, marica. Ah, es que me parece, y yo, no, los weones, yo que me iba a pelear con quién, es que es huevón o quién. Claro, porque tú ya sabías que son tres y No, y digo, no me revienten ustedes y les da la gana, y cómo voy a poner a pelear con quién. lo bueno de todo esto que hablamos es que fue una vida natural, ¿cierto? Como hablando del fantasma, no había fantasmas, sino era que tuviste una niñez aceptable, un colegio aceptable que también te despertó un poco. Porque esos los colegios lo despiertan a uno así, uno se esconde. Esas Claro. experiencias son buenas, ¿cierto? O sea, ya estabas haciendo teatro de todas maneras. Porque tú, Pero imagínate que yo en el colegio, para obras de teatro, primaria y bachillerato, hice una obra, máximo participé en dos, y eso por obligación, pero el resto no. Decía, no, yo ahí no salgo, yo ahí no sé qué, yo ahí sí sé más. Y jugando con mi introversión, fue que descubrí que me gustaba eso.
Y es lo Porque, que hoy en día defiendes con patas y manos. claro, digo, uy, esa cosa, aunque hoy en día ya es como algo más relajado decir que si sale, sale, que no salió, no Ah, me va a sí. morir, pero aún así me muero por estar ahí. Pero antes era como, no, es que es eso, y una forma obsesiva que solo era eso Claro. y eso y eso. ¿Sabes por qué yo creo que quieres tanto esto de la actuación? Porque es que fue el mecanismo para tu salir del cine. Claro, es que es lo que me permite ser lo que no soy. Y aparte que Sí, como es pasión, no es simplemente por decir, no, es que a ver si me ven, no, no. es simplemente pasión. Entonces eso pues me encanta, es lo que me No, y es motiva. que eso fue una estrategia consciente de defensa. Es que Porque saliste de ahí de esa quietud. claro, es que tú imagínate, Entonces uno está muy agradecido ya hoy en día de eso. claro, tú imagínate que yo me iba a ir para la Marina. Ah, sí. Yo todo el bachillerato era, yo, Ah, pues tu yo militar, entré al empezando colegio militar, militar, claro. pero porque cuando yo terminé la primaria, yo recuerdo que cuando terminé la primaria había una película, ¿te acuerdas de una película que se llamaba Chucky? Claro, Chucky. sí. Había Chucky 2 3 4 yo no sé Sí, cuántas de Chucky había. Y esos había muñecos lo han una en quemado mucho. concreto, una de Chucky en concreto, que el man se le mete al peladito en un colegio militar. Ah, sí. Y a raíz de ahí como que se me quedó grabado, decía, uy, un colegio militar. Y cuando terminé la primaria, No quería le ir. dije a mi papá, no, yo me quiero un colegio militar. Así quería decir. Sí, claro. Dije, no, me voy a un colegio militar. Y justo me metieron en un colegio militar. Entré, acto seguido al año siguiente metieron a mis hermanos de cabeza allá porque yo ya estaba allá, entonces todos estábamos en el mismo colegio. Y todo el Tú eres el bachillerato, mayor, ¿cierto? no, yo el del medio, ¿El medio? sí, por parte de los de mi mamá, por parte de los de mi papá, pues sí soy el mayor, pero por parte de los de mi mamá eso. Y resulta que todo el bachillerato ahí y después ya dije, uy, no, y acá aquí es lo que más me gusta, entonces claro, uno no sabe cómo y ahí uno ya va descubriendo como más cosas y yo decía, uy, la marina y todo era la marina y que me iba para la Se marina quedó con la clave. y me quedé, sí, decía eso, pero resulta que a mí la marina me gustaba, como también tiene especializaciones o ramas, está la mercantil, la ejecutiva, la de infantería, la no sé qué, y yo decía, a mí me gusta la ejecutiva porque a mí me encantaban eran los cruceros. Yo soñaba ya echándole el bronceador en el culo a todas las viejas y Claro. poniéndomelas a todas y yo decía, no, es que eso es lo mío, Como los uno ve, cruceros. uno escucha, ¿no? Sí, claro. No sé, canes, No, no, y uno ve el crucero, uno veía el crucero del amor y uno veía esos manes que eran, no sé, de canes y la vieja se moría por el mar y decía, no, eso es lo mío. Eso. Pero después cuando, o sea, todo el mundo en mi casa era como, ah, bravo, bravo. Y cuando yo llegué como a décimo, me fui desanimando. Y decía, no, la verdad, a mí esto no me gusta. Porque tenías que ya empezar a ir, ya llevaba unos años, yendo al batallón los Hace fines de seguimiento. semana, entre semana tenía que ir también, ya sí eran un poquito más estrictos en el tema militar y era como, no, qué pereza aprenderme esto aquí metido. Y yo decía, y tener que afeitarme todos los días Claro. y levantarme Claro que temprano siendo y los no sé qué. cerrados, Claro, todos los días. yo decía, no, a mí esto no me trama. Y yo no quería verme era como algo, en algo donde estuviera obligado ahí a la fuerza de tener que estar ahí. Sí, Hoy en día si hubiera hecho eso, estaría a punto de jubilarme, que hoy en día yo digo muchas veces hablando, digo, "Bueno, yo estuviera a punto de haberme jubilado, haber salido con algo súper bien estable, que no me lo no, y brinda, las no me lo brinda fuerzas, mi carrera, me lo va a las brindar fuerzas ya, tienen pero mucha estabilidad. sí, claro. Yo, uff, no, pues la verdad que era, pero en realidad Lo que no era para uno. no era. Y llegando a décimo, terminando décimo, recuerdo que yo estaba en mi casa y interactuaba con la televisión. En plan de que hacían algo y yo les respondía, o decían algo y así Solo. respondían y yo respondía. Ya estaba el chip ahí. Claro, y jugaba ¿Cierto? muchísimo, lo que te digo. Entonces cuando no había nadie aprovechaba para jugar libremente. Venía alguien, ya me hacía el huevón y ya no podía jugar como era. Y en una de esas había una serie que O se sea, tú llamaba... actuabas solo. Sí, claro, solo. Y había, pero y sin saberlo. No sabías Yo le que... decía jugar, pero actuar es jugar. Sí. Pero no sabía lo que estaba haciendo. Y resulta que había una serie en esa época que era de soldados que se llamaba La colombiana. Hombres de Honor, Sí. que era el Oscar Borda y no sé Sí. qué más.
Sí. Entonces allá daban plomo y yo le respondía de acá, tan, 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 y yo decía, tan bacano. Y en esas, una prima aquí en Bogotá, porque yo vivía en Cali, salió de un comercial de televisión. Y ahí fue Y donde... yo dije, ve, ¿y esa cómo hizo para eso? Tan Mm. chévere uno salir ahí y tal. Y viendo lo otro y decía, no, a mí eso me gusta, pero ¿cómo será? Y en esa salió lo de mi pobre angelito y dije, ¿y este Ah, pelado cómo hace? Entonces como que una cosa encadenó al otro y esos mundos, esos mundos de sueños, ilusiones que tiene uno cuando pelado o sí, pequeño, pues eso como que me creó o me despertó sí. esa visión de decir, Mm. ¿por dónde es eso? Entonces yo empecé a indagar porque yo en el colegio yo no sabía ni quién era Sesco. No, es que Yo eso cuando había uno visto no un se puede berraco, dar. un berraco libro de No, teatro, es que jamás. uno, yo por ejemplo aprendí todo eso fue después del bachillerato, porque allá vimos en bachillerato eso, pero a mí yo no aprendí nada en el bachillerato, definitivamente. No, claro, no es como por Yo aprendí fue joder después, y ya. sí, en el seminario fue donde yo aprendí de verdad a leer, a escribir y a Ajá. pensar y un poco de autores. Pues Pero en el bachillerato no aprendí. sí, no, no, nada de Es, eso. Y imagínate que según cuando el colegio, estaba, ¿no? ¿sí? No, y aquí era un colegio militar de artista. Yo cuando decía, no, yo es que hago esto y la gente decía, está loco, a mí me mandó allá, me citó hasta el rector. Venga, mijo, ¿usted qué está diciendo? ¿Usted qué es lo que va a estudiar? No, es que yo quiero estudiar teatro. Y pues, no, pero en serio, pero ¿cómo va a hacer eso? Vea que no sé qué, no, yo quiero estudiar eso. Pues querían un soldadito más. Claro, porque todo el mundo era ingeniero, Mm. militar, contador, Lo de arquitecto, siempre. eh, sí, todas las de siempre. Y yo, no, yo quiero hacer esto. Y la gente se reía. Y yo, bueno, me importa un culo, pero yo quiero hacer Claro. esto y ya está. Y cuando lo dije en mi casa, todo el mundo, no, pero usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Usted no sé qué, estudió otra mierda, eso no sirve para nada, tal. Eh, a uno lo miden, aquí le queda el teléfono, que tiene un grito todo rojo. A uno lo miden de acuerdo a la proyección, el sueldo. Ujú. Este mundo está tan materializado que va a ser ingeniero, uy, ya le imaginaron con plata. Claro. Y así lo saluden a uno, No, y aparte que, ¿cierto? claro, Entonces dice uno teatro, se le imaginaron ya graciado. nada, mi papá decía, eso es un muerto de Claro, hambre, eso es de putas y maricones, todos con el el sándwich ahí detrás de la mochilita y eso es antes, una mierda, antes no eso te no. afectó eso. Bueno, si te afectó, Lo que pasa es que no me dejé afectar. sí, porque eso es duro para que le digan a uno. No, y mi papá que era, no, esto no sé qué, mi papá es bacán, pero era como, no, eso qué mierda, eso no sé El qué. concepto que él tiene. Claro, Sí. entonces era como, no, 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 otra mierda, algo que sí le dé eso, ¿para Mm. qué? Eso no sé qué. Y en realidad no da, o sea, da si te funciona, si no, pues Es que, mamando, sí, pero es así son todas las profesiones, claro. ¿cierto? Las profesiones son así y todas tienden a frustrarlo a uno. Todas, es que no hay una. Lo que pasa es que uno ya se hace independiente. Mm, Yo por lo menos en lo mío, si yo no estuviera independiente, yo estaría muy frustrado. Porque claro. yo trabajaba hasta 18 horas y no me pagaban bien. Entonces, afortunadamente yo tenía la cabeza bien ubicada y dije, no quiero ser empleado. Y por eso estoy bien y no estoy frustrado ni nada. Si yo no hubiera pensado esa posibilidad, yo estaría frustrado. O sea, porque es que una empresa, ¿qué es lo que hace con uno? Le compra unos sentimientos. Lo que hablábamos de protagonistas. Ujú. Sentimientos, le compra el cuerpo, le compra la forma de pensar, porque dice no tiene que vestirse no sé cómo, etcétera. Uno pierde toda su identidad. Y si uno no piensa, uno tiene que desaprovechar el cuarto de hora e invertir, ¿cierto? Por ejemplo, los que Ajá. dicen, yo me voy de esto porque esto no es vida, pues ellos ya capitalizaron y eso es fenomenal, ¿cierto? Pero si uno no piensa y se hunde ahí, se gasta toda la plata por la fama, porque mantener una fama vale mucha plata, se gasta todo lo que ganó y quedó mal, y después no vuelven a llamar, y peor queda uno. Claro. Entonces uno sí tiene que sacar la tajada, lo que hablábamos, de participación, invertir, y si uno ya está en el protagonista y todo ese, si lo llamamos sacrificio, toda esa exigencia, si uno la soporta, pues bien, si no, por lo menos sería que uno diga, me voy, ya tiene empresas y
y está produciendo. No, y en cierta parte Y lo que gozar yo todo lo que deseo, haga, claro, todo lo que uno haga, gozar, claro, porque eso lo hace bueno. claro, y en cierta parte lo que deseo. Sí, no, hay O que sea, seguir adelante. decir, puta, o sea, no puede ser normal que tantos años de esfuerzo no se vean, se han visto reflejados en de cierta forma, pero no con el potencial que llega, que esto era. Y yo sé que tiene que llegar ese No, uno debe momento que hacer de uno todo, toque eso, tiene que hacer llegar, todo lo que tú has hecho con cariño. claro. Cuando uno hace las cosas con cariño, uno no está frustrado. Mire, yo trabajé en hoteles, mesero, cocinero, recepcionista, ¿qué otro puesto por ahí pasé? Creo que los tres, sí, años. Me retiré y nunca me siento frustrado por lo que hice. Me siento frustrado es, vean, llegaría más bien, no me siento, llegaría a ser frustrado si hubiera seguido. Porque evaluando hoy a mi edad, diría, yo encerrado allá, con cortadas en las manos, maltratado y ganando nada. O sea, afortunadamente eso me sirvió para despertarme y ser menos operativo, porque yo soy muy operativo. En esa época yo no trabajaba la parte mental, sino era solo de fuerza. Entonces, si no paso por esa experiencia, no me doy cuenta que el intelecto hay que trabajar. Me puse a trabajar de intelecto y eso me despertó la parte espiritual, sin religión, ¿no? Entonces, a uno lo conduce una cosa a otra, porque solo intelecto también no sirve. Hay mucho intelectual por ahí sufriendo, hay mucho operativo sufriendo. Por ejemplo, operativo el que maneja un carro, el que inventa, aunque el que inventa está conectado con el intelecto, el que hace zapatos, eso es muy operativo. Entonces uno tiene que combinar todo lo que hemos hecho, que es operativo, e intelectual. Y si le metemos espiritualidad, tú eres feliz toda tu vida, haciendo lo que sea, pero uno combina todas las tres dimensiones. Pues para mí ha sido un éxito combinarla, para mí, porque en la escasez soy feliz, en la abundancia soy feliz, con novia o sin novia soy feliz, así el mundo se esté cayendo, soy feliz, si algún día yo estoy cayendo, me voy feliz. ¿Por qué? Porque es que la espiritualidad hace falta al mundo, ¿no? El que es, si tú quieres conocer a alguien bien espiritual, es el que más calmado es, el que siempre lo ves bien, así esté como esté, y lo ve con una sonrisa. Eso es espiritualidad. No es ir a una misa por allá. Sí, puede ir uno, pero el día que no vaya no sentirse culpable porque no fui, lo que le pasa a muchos religiosos, que ya creen que traicionaron a Dios, que ahora los van a castigar, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que lo que hemos adquirido ahorita en estos tratamientos es eso, volverse uno espiritual, libre, eso sí, sin ninguna doctrina, y estar uno trabajando la parte intelectual, que tú la trabajas mucho, es que es por intelecto, y la parte operativa, todo lo que te toca hacer, hacerlo con la mente. Fin de semana hablé con uno de mis hermanos, que te digo que está vaciado ya en Armenia, hermano. Y entonces el hombre me decía, pero bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, nada, pues esperando a ver qué pasa. Pero ahí vamos, con tranquilidad, y los castings y tal. Y yo, no, nada, no, esperando. Pero a nadie le he dicho, no, es que estoy ya esperando, estoy de caracol a ver, No, ya que que ya te han llamado, salga, o sea, que ya me han llamado, que ya está. claro, Digo, lo saben algunos, es no lo sabe mejor todo no el mundo, contarlo, y me quedé callado. porque el pesimista tranca. Es que yo hace poco, más tarde lo busco, te envió una charla que es sobre eso. Ahí está bien clarito la gente cómo influye en el futuro de ellos. Tú haces lo posible, lo que hacemos nosotros, dentro del mejoramiento continuo psicológico, digamos así.
pero hay unas fuerzas afuera, exteriores, sin contar las interiores que son otros entes Ujú. que están trabajando para materializarle a uno lo malo, ¿no? Aún en la familia casi siempre están ahí. Claro. Le trancan a uno muchos espíritus. Sí, A uno le toca desconectarse. no, yo es lo que digo, o sea, este es un hermano bien y es de los que yo le puedo contar y el man, Ah, bueno, no, pues no esa comparación de los otros de, uy, es que este man, no, porque el man no le cargo ninguna envidia ni nada, pero igualmente digo, prefiero quedarme callado más bien después le das. y después darle la sorpresa, Claro. como mi mamá siempre, pero cuénteme algo, pero, ¿a qué quiere que le cuente? No, pues es una sorpresa, pues espera que pase. Hay muchas personas que inconscientemente gozan de broma. Inconscientemente. Y me dicen, ¿pero por qué gozarán? Lo digo por esta familia, ¿no? Claro, Muchos que el día que no esté bien, porque en su frustración ellos no quieren que le sobrepasen el sueldo, ¿cierto? Ellos quieren ser la autoridad de la casa porque tienen un estatus. Son como el presidente, el vicepresidente, todas esas cosas. Entonces, el que tiene más quiere tener ese poder. Cuando llega alguien que lo supera en su ingreso, o en bienes terrenales, o más en bienes, ¿no? Pues ellos se sienten frustrados, pero eso es inconsciente. Pero eso claro. uno tiene que entenderlos, ¿cierto? Y no contar muchos proyectos, porque se lo ayudan a construir, pero mal, Claro. proyectos. No, ahí callado y trato, pues hay gente que sí se entera o se da cuenta de lo que estoy haciendo y es como, bueno, pues tocará como ayudar o tocará como contar, pero trato como de, cada vez como de ser más reservado con el tema. Entonces acá, por ejemplo, mi hermano me decía, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Pero es que no puedes estar ahí entonces parado sin hacer nada. Y yo, sí, no, pues esperar a ver qué. Y por un momento me dejé llevar como, pues, puta, ¿qué estoy haciendo entonces? Porque él me decía, ¿por qué no le dice a papá? ¿Usted por qué no le pone a administrar el restaurante a tu papá si no tiene nada, ni le ha salido nada, piensa en el futuro? ¿Por qué no se pone? Y yo, sí, pero no, porque él no, como que no. No, tú puedes, pero que no sea todo el tiempo, porque entonces se te pierde todo tu proyecto. Claro, eso me pasó en el momento. Cierto. Y después ya cuando colgué o al finalizar la conversación, yo era como, no, espérate, si es que yo estoy trabajando otra vuelta y lo que no te he hecho pensando, no le dije nada. Y yo es como entonces lo que yo he hecho, no, espérate, que yo estoy esperando que ya empiezo a grabar, pues, puta, eso ya tiene que Claro, estar. es que tú estás en lo tuyo. Y la empresa ya está y el producto ya está. Y es más, estoy elaborando ahora justamente otra fórmula que es para personas ya mayores de 60 50 60 años. Ya ando con eso, y ya empecé a cacharrearle a eso Otro y proyecto. en eso ando. Entonces todo eso ha unido a lo mismo. Digo, no. Eso toca hacer Espérate. multiproyectos. Claro, entonces digo, espérate porque eso ya está. Claro. Eso ya está. Entonces, pues en esas ando y no le dije nada a él. A mi mamá tampoco le he dicho nada de eso. Mi mamá me da todo lo que me colabora, pero no le he dicho nada en Pero plan. si ves que te han llegado bienhechores. Sí, Es claro. que tú cambias la actitud y llegan bienhechores que colaboran para estos proyectos. Yo creo que a mí me ha colaborado. Yo hago siempre una charla, me meto en mi vida porque es como para decir que la vida es similar para todos, ¿no? Yo creo que en la humildad de esta casa yo he tenido la ayuda de mucho de papá y mamá, pero es demasiado y no me dan plata. Pero el simple hecho de, por ejemplo, cuando que yo prácticamente no vivo acá porque estoy viajando ahora, el simple hecho de que me reciban cuando estoy aquí en Bogotá, ya eso es un apoyo, Claro. ¿cierto? Y ellos se alegran de verdad un movimiento. El movimiento es que el rebusque, si lo quieres llamar así, ellos, verlo a uno no estancado. ¿Por qué tu papá te está colaborando? Porque vio tu esfuerzo, Sí. ¿cierto? Porque ve que el chino está buscando opciones. Lo que pasa es que mi papá me colabora, lógicamente, hasta cierto punto. Sí. Pues por un lado yo digo, es hasta cierto punto, sí. es hasta cierto punto que Pero colabora ayuda al porque si apoyo. no dirá, uy, pues también como descarado este man que quiere que le ayude más.
Pero por ejemplo, mi Pero él fue papá, el que se pero ofreció. por ejemplo, él no sabe las necesidades que yo, Pero él fue que el yo he que se pasado. ofreció. Claro. No digo que pasa porque no, las necesidades que yo he pasado, él no las sabe. Que muchas veces digo, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo hago lo Claro. otro? ¿Por dónde Él esto? ¿Por conoce dónde solo lo una otro? parte. Y sabe solamente eso. Entonces digo, bueno, pues así es como estoy. Mm, pero yo sé que sí, yo sé que todo es momentáneo y eso ya, que lo que me decías, ya, o sea, olvídate de eso. Claro, y que eso ya se pagó solo, ya, Sí. ya está. Toca es que todo el bienhechor que llegue, tú estés atento. Porque ahorita sí te das cuenta cómo se te arreglaron cosas. Es porque ya están llegando. Y ahí es donde uno debe ya no imaginarse las casas. Porque es que eso es mucha abundancia de lo que ha llegado. Hay una cosa que inconscientemente o colateralmente, por decirlo así, o inconscientemente ha surgido como otro efecto y ha sido lo del tema, por ejemplo, de mi novia, no es por nombrarla, sino que a lo mejor por esa mentalidad que ella le han creado de la estabilidad y la economía y como O la, sea, y unos como la límites que familia, si no está en ese límite no vive. claro, y como ¿Cierto? la familia es de billete, porque hay gente que no tenía y puta, se les dieron bien las cosas y ¡prum! Empezaron a llenarse, pero de billete en Sí. forma. Entonces, claro, a ella le han metido esa mentalidad, en cierta manera, y ella vive con ese chip. Y ya llega un punto que me aburría y que yo decía, pues puta, qué billete ni qué mierda, y si uno tiene, tiene, y si no tiene, qué hijo de puta, y estemos tranquilos, y si no hay un peso, pues ya veremos cómo es, porque casi toda mi vida la había arrastrado de esa forma, de, pues hoy no hay, pues no hay, mañana veremos si hay, si no, no, y pasando necesidades o algo, Pues pero aprende de ella. claro, Aprende de ella esa parte de verdad uno se merece vivir bien. claro, Eso sí, eso se no, hace. eso por ese lado me ha venido bien, en ese sentido de decir, no, qué mierda, espérate, Lo feo es cuando ellos ya jerarquizan las relaciones. claro, O sea, este no vale porque no tiene. Mi novio tiene una escasez, tampoco vale. Eso es lo feo. claro, Cuando jerarquizan pero a la gente. Pero mira que me ha venido bien en el Pero sentido, aprende, me ha venido bien en el sentido de decir, aprende eso. no, no, espérate, ¿cómo que voy a tener que arrastrar eso? No, esto ya Claro, tiene que cambiarme claro. ya, eso por un lado. Es Y chévere por el porque, otro, que claro, esa empujada de ella, en ese sentido de, bueno, ¿qué está haciendo? claro, ¿Cómo es que eso eso es pasa? bueno, Esto es es como, positivo. uy, no, en serio, hagámosle porque ya voy para ¿Tú antes no 40 lo, palos tú y antes no lo pensabas? sí, pero más relajado, era Lo como, que pasa es que bueno, ahorita como ya ahí está voy, llegando la conciencia, y si te das cuenta que tú vas a llegar y de una vez automáticamente viene esa claro, vocecilla que te dice y las controla. Ahora, o sea, te está llegando ya la reflexión, es que antes uno es muy burrito, uno es solo sigue para adelante donde va la gente nomás. Tú ya no. no, en cierta manera, no, o sea, jamás he sido así en cierta No, forma. pero en la vida real Pero de sí ha, muchos, pero sí ha sido uno es como, claro, pero sí ha sido como en plan de, bueno, pues si no hubo, no hubo, ¿y qué le voy a hacer? Pero entonces ya no me quedo en el si no hubo, no hubo. No, marica, venga, vamos a buscar la forma de que sí haya. Y no tiene por qué ocurrir el, bueno, si hubo, no, es que tiene que estar. Y es lo que yo digo, y ya, reclamo lo mío y se lo reclamo a mi Dios, al universo y qué hubo, papá. Hagámosle porque sí es el momento. sí, Y hagámosle. Y aparte otra cosa que yo digo, que eso es lo que me mantiene diciendo mi papá, que eso muchas veces me saca la piedra o me deja así como carizbajo o algo y es como, bueno, ¿usted qué, hermano? Para 40 años, ¿y usted qué planteamiento tiene o por dónde o a qué está jugando, qué está haciendo? Ahora está como tranquilo porque sabe que estoy haciendo proyectos con el tema empresarial. sí. Pero, pero claro, uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y lo que yo digo, o sea, sí, lo de mi profesión me encanta, y yo sé que ya estamos ahí y tal, pero que no resulta de la forma que yo quiero, sino que me resulta de otra forma, pues no me muero hoy por eso, ¿sí ves? Que antes era como la obsesión de solamente era eso, existía eso y era solamente para eso y ya está. Y es como, vale verga, pero igualmente yo sé que eso ya está, y yo sé que eso ya sale. No, es que para ahorita, para el otro año, mucho para diciembre,
y ahora llegar unos regalos muy tremendos. O sea, tienen que llegar ya para, Sí. para diciembre estarlos disfrutando al Ya máximo. por eso, viendo todo lo que ya esos proyectos están elaborando, Claro. 6 meses de pura paciencia. Propósito de aquí a 6 meses. Digo O- paciencia, no vivir en la escasez, sino ya estar convencido de que No, ya me declaro una abundancia, sí. hermano. Yo eso ya de Es que que ya ahorita de escasez, empieza. no, ya, eso ya Yo está. nomás la empresa tuya como la veo. Digo la del producto. Ujú. Uf, es que ya se está dando todo, ya que la licencia, ya los permisos. Andas con un poco de susto ahí con el tema de... A mí me da la impresión que esa gente no me está jugando la avionada por ningún lado. Me da la impresión, pero no sé, siempre es como el instinto este indio de Sí. tengamos cuidado a ver por dónde. Y es que eso me lo hizo caer en cuenta el abogado. Pilas, porque usted no está firmando en ningún momento Ah, no. algo donde esté Todo debe diciendo estar clarito, algo en el escrito, papel sí. donde diga que es que el producto es suyo, que es que las fórmulas son suyas. Claro, creo que te he hecho algo, pero no sé de qué manera. Pero todo contrato, el verbal, eso es quebrantable, así, Sí, pues, no, es un eso contrato. no. Eso no. Pero sí, todo debe ser escrito. Todo. Y si tú te pones a estudiar la ISO 9001, de todo lo que tiene que ver con calidad, Ujú. todo es documentado. Y sin hablar de derechos, ahí solo hablan que para producir un producto todo debe ir documentado, todo debe ir justificado y fuera de justificado tiene que ir registrado. Entonces, si nos metemos en la parte legal, si tú no quieres quedar mal, tienes que leer todo lo que firmes bien, porque esa firma es la que te condena o la que te saca de la... Claro. Y es Y que, lo que te dice la abogada es verdad, hagan todo por escrito. es que resulta que he conocido otras personas que he podido hablar con ellos, pero entonces el otro día conocí un man que es el dueño de una maquiladora. Me lo recomendó o me puso el contacto el ingeniero que es el que me está colaborando, que gracias a ese man he podido sacar las fórmulas adelante. Entonces el man me dijo, háblate con esta persona que él es bien y te puede orientar. Entonces el otro día estaba hablando con el maquilador, la persona esta que lo Sí. necesitamos también. Entonces le comentaba un poco, pues así, en plan, venga, te voy a hablar claramente lo que me pasa y tal, sobre estos nuevos socios. Y el man me decía, no, es que yo soy enemigo de las sociedades y tal. Y yo pues como que también soy enemigo de las sociedades, pero en realidad hay que tener sociedades porque si no, no vamos Sí, para ningún lado. yo también sí es que trabajo solo, pero si uno no quiere ser enemigo de las sociedades, haga las cosas bajo un marco legal, ¿cierto? No ficticio, Ujú, sino concreto. claro, Y bajo la asesoría de la abogada. Que los dos estén de acuerdo que esté ahí en el medio del ámbito. Solamente mientras que hacen los convenios. Ya después uno no necesita el abogado porque el convenio está hecho. sí, claro. Ya si se quebranta, pues se interviene otra vez. Pero sí es bueno que lo hagan así. Y a veces uno, en el caso tuyo, como ellos van a aportar mucha cosa, entonces uno se doblega. No, hay que hablar como si uno, al mismo nivel. Si uno puede subir un poquito, pues sube porque es que uno es el inventor. Claro, Y el inventor en este caso manda sobre el capital. ¿Por qué? claro. Porque es una inversión intelectual. Y esa inversión intelectual vale mucha plata. Vale más que la participación del capital. Porque él sabe que esto genera mucho capital, Claro, ¿cierto? Si no está el que tiene esta parte desarrollada, se acaba la empresa. O sea que en últimas tú eres la empresa. claro. Tú eres la empresa. La idea tuya es la empresa. ¿Y quién maneja la idea tuya? Tú la manejas. Es que es lo que digo, pasó eso, le comenté a esta persona sobre esa historia y entonces me dice, no, pero no, nada de socios, ¿por qué no lo haces tú solo, tal? Digo, hermano, por dos Ya se cosas. sabe por qué, ¿cierto? Porque, Uno, sí, el capital, no es pongo el capital, esta gente está poniendo todo el sí. capital. No. Yo Eso no por ese perdería lado. esa oportunidad. Y por otro lado, fuera de poner todo el capital, esta gente es la que tiene el despliegue No, para poder sí. avanzar. Entonces, ¿qué me voy a poner yo ahí a hacer qué? Lo que pasa es que háganlo sin tapujos. O sea, tú habla sobre eso.
Porque si tú no aclaras una mala palabra en un convenio, automáticamente hasta ellos quedan dueños de la marca. Claro. Porque el susto es coger y decir, no, pues es que no van a salirme con cuentos ahí de cómo hacemos, cómo no hacemos, sino tener las cosas como son. Sí. O sea, yo el convenio lo veo bien, de pronto con el tiempo se ven cosas que uno dice, uy, la embarré, ¿cierto? Pero, así como tú me lo planteas, es justo, pero escrito, bajo la ley, bajo las normas, bajo, bajo ese marco legal que uno tiene que estudiar. Claro. Que ellos deben de conocerlo también, porque ellos trabajan con productos químicos. Entonces hay un marco legal, empieza a hacerlo también. ¿Qué se necesita para vender productos de estas características? Es que resulta que me dijeron que tenía que ir a la superintendencia, creo que es, para registrar el producto. Pero bajo el velo de ellos lo hacen rápido. Sí, pero entonces ahí entran dos cosas. Una es, ellos iban a registrar qué día el nombre, o sea, iban a registrar el producto, más no la fórmula porque no la tienen, la pero marca, el producto, más que todo. la marca. Pero entonces resulta que, digo, están registrando, pero que me parece bien para ir adelantando y no pasa nada, ya la empresa y ya está. Sí. Pero lo que yo digo, ¿hasta qué punto ellos han sido honrados o no a decirme, oiga, esto se va a registrar? A mí no me enseñan ningún papel. Entonces, Diciéndome, se va a registrar, pero que tenga en cuenta que se va a registrar es a nombre de la empresa, no a nombre suyo. Sí, lo que pasa es que O un papel que estipule que diga, esto se va a registrar a nombre de los dos, pero la fórmula pertenece a Alexander Quiroga Ardila. eso sería una cláusula. La empresa de la sociedad es una cosa, y dentro de esa empresa hay cláusulas, y dentro de esas cláusulas debe aparecer, en mi concepto, yo en mi ignorancia lo digo, de pronto no sea así, una cláusula donde diga que tú eres el inventor, ¿cierto? Y que si algún día se disuelve la empresa, tú sigues de autoría de esa fórmula, porque es que lo que vale la fórmula, Claro. ¿cierto? El día que se disuelva por alguna cosa, ellos nunca van a participar de tu fórmula. Se disuelve la empresa, punto. Participación y participación, y tú sigues con la empresa. Eso tiene que ir bien clarito en cláusulas. Son contratos y son empresas que se están gestando, y lo que tú dices es verdad. O sea que tú, acláralo. Si quieres salir bien, mira, acláralo. Voy a, como yo tengo el borrador de lo que se firmó en su momento, que resulta que ya no sirve porque el nombre del producto no lo aprobaron. No lo rompas. No. Porque eso es historia de unos convenios que están haciendo, Claro. que se reforman, ¿cierto? Y que si algún día dicen, no, él nunca ha hecho nada, miren, es prueba de que hay un proceso y que te acusaron y que te robaron la fórmula, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? Claro. No, todo toca guardar el historial de evolución de la empresa, hay que guardarlo. Porque eso muestra cosas a veces que son ilegales o son legales. Claro. ¿Cierto? No, eso por ese lado. Entonces lo que estoy pensando ahora es coger ese escrito y redactarlo yo, modificarlo a mi manera. Tal cosa, con esto, y llevarles y decirles, vea, Sí. esto está así, Diles, y de esta manera. estamos en una sociedad, ¿cierto? Estamos en una sociedad. Vení, perdona, ¿por qué no me acompañas aquí un... ¿Qué? Necesito ir a pagar un recibo. Y ¿Con paso, qué nos banco? tomamos un café. No, con un efecto. pago, un efecto, un paga todo. El efectivo creo que está cerrado. O paga todo, un paga De todo. todas maneras, aclara eso. Eso es lo que me tiene nervioso, que digo, pues madre, ¿a qué hora Sí, no no, firmo sí. eso, no lo No, aclaro, y no te dejo el papel sientas- mal firmado Sí. y me pueden dar en la cabeza el chavo que te di el día de mañana, que es lo que me dice el abogado, el día de mañana usted que quita que eso le funcione mejor de No, lo que es usted que está eso- pensando, eso que ya va a funcionar, y que le digan el día de mañana, ¿sabe qué?